Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tienen, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Hola, yo soy Victoria Solache y doy la bienvenida a una edición más de Lumbreras del Cine Mexicano, proyecto en coproducción con Radio y TV UASLP para el Festival de Cine UASLP. En esta ocasión nos acompaña Alfredo Loaesa, cineasta y comunicólogo egresado de la UNAM y del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde actualmente es director general. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Victoria, muchas gracias. Muy bien. Oye, estos ambientes de festival que se respiran, que se sienten, el movimiento de gente, la producción, seteando los espacios, viendo las carteleras de las películas que se van a proyectar. ¿Cómo te sientes al venir al festival? Pues gracias por la invitación, gracias por este espacio, esta oportunidad para conversar. Y pues conversaciones como estas son posibles por los ambientes de festivales. El festival normalmente se vive en algunos círculos como una especie de competencia, una especie de cine de alta cultura, pero yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Y por comulgar me refiero a reunirse, a conversar y todo lo que deriva del cine. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar una orquesta en vivo musicalizando un largometraje. Tuvimos la oportunidad de conversar con los medios, encontrarme con viejas amistades, maestras. Entonces, ese tipo de circunstancias son posibles gracias a los festivales. Y eso a mí me emociona mucho porque ahora que conversábamos un poco sobre las implicaciones de la pandemia, que de alguna forma nos ubicó en ser muy pragmáticos, en reunirnos y tal, pero también nos hizo atesorar la oportunidad de encontrarnos en persona. Y ya no damos por hecho que estar juntos pues, pasa y ya, sino ahora buscamos esas oportunidades. Y que tiene que haber una logística y tiempos, y a veces no nos es tan fácil soltar, ¿no? Y decir, ok, voy al lugar y ya está. No es, pareciera que ya no es tan sencillo, pero que es complicadísimo. Es algo que nos quedó de la pandemia. Así es, pero yo creo que los festivales, y en este en particular, que es la 6ª edición, me parece muy emocionante que la universidad y el Estado en general esté impulsando la cultura de manera concreta y el tesón de las y los potosinos, porque pues el cine no es tarea fácil. Debe haber actividades más simples y hacer actividades en torno al cine, pues es también una vocación, una pasión que celebro mucho. Algo que me gusta mucho de los festivales es precisamente que pareciera que tomamos el cine de las instituciones, de los festivales, de los laureles y lo llevamos a la gente, ¿no? Y parece hasta un poco contradictorio que el cine a veces no puede ser de tan fácil acceso para el mexicano, ¿no? Así es. Porque el mexicano puede pagar su boleto y puede ir a una pantalla de cine comercial y ver la película que tú quieras, blockbuster, pero a veces no puede ir a ver con tanta facilidad lo que se produce en México por realizadores mexicanos. Así es una lástima que los esfuerzos de visibilización estén tan disparejos en general, porque creo que las películas no tienen sentido si no se ven. Si no, pues es más una especie de video diario, ¿no? Claro, es como este dicho de si se cae un árbol y nadie lo escucha, ¿de verdad se cayó? O sea, ¿de verdad estamos haciendo cine mexicano? ¿Dónde está ahí? ¿Cómo se ve? Y eso creo que tiene que cumplirse a través del papel que tienen los festivales. Decíamos, se viven como una especie de certamen o competencias, y en ocasiones lo son, pero en mi opinión ya es una ventana de exhibición, o sea, es el punto donde la población puede encontrarse con su cine, y en festivales especialmente dedicados a lo mexicano, es una gran oportunidad. Y yo creo que hasta se vive con más entusiasmo, ¿no? De pronto las salas de cine
entre la saturación y las plataformas, ¿no? De lo que más hace la gente en todo caso es agregar a su lista, esta luego la veo, ¿no? Ya está olvidada en la lista de películas. En cambio acá se vive como algo relevante y eso creo que es bueno de todas formas. Creo que quienes trabajan para lograrlo hacen una labor muy muy loable, y creo que tienen que continuar los esfuerzos. Se tiene que lograr vincular, interesar a la población mexicana con su cine, porque les tengo noticias, no somos como los Vengadores, no nos vemos como es. Pero justo. Y para ti, para mí, que somos cineastas, seguimos las carteleras, las películas de los mexicanos que están realizándose en México, hasta nos entusiasma mucho verlas exhibidas en festivales de esta naturaleza, ¿no? Así es, yo creo que insisto, nuestras historias, cómo nos vemos, qué nos importa, qué nos conmueve, qué nos hace gracia, todo eso podemos encontrarlo en el cine mexicano, y por supuesto que es muy variopinto el cine mexicano, no tiene que ser de una sola forma, pero en la medida en la que pueda representar lo que somos, creo que hay posibilidades de conectar más profundamente, ¿no? Y también de formar público. Creo que todas aquellas personas que desde chicas van al cine y tal, pues nos hemos formado, se nos ha formado en esta sobreoferta, sobre todo sajona, estadounidense, inglesa, que no es que sea mala, su calidad es impresionante. Pero ya de por sí está sesgada, ¿no? Así Nuestros consumos culturales, nuestra identidad, somos mucho de lo que nos rodea y de lo que se nos vende, de lo que se nos pone enfrente, ¿no? Y lo que sí creo es eso, que como que con las películas hollywoodenses somos muy barcos, podemos ver basura y no nos pasa nada, no es como, es palomera. Uy, pero a las mexicanas parecemos nosotros, el Indio Fernández, porque eso no, esto se debe ser así, se debe ser asá. Y yo digo, creo que usaste la palabra correcta, hay un sesgo importante en cómo recibir nuestro cine, y mucho de ese sesgo lo que provoca es de entrada no ponerse en contacto. Y luego cuando las ven, a mí la pregunta que más me hacen cuando llegan a ver una película en un festival, en un cortometraje, es ¿y dónde puedo verla? Porque quedan maravillados de las películas que hacemos en general en nuestra cinematografía. Y entonces digo, quiere decir que la gente sí lo quiere ver. Claro. ¿No? Nada más hay que ponerlos en contacto. Muy bien. Justo hablando un poco de cómo se hace el cine en México, yo lo identifico muy tribal. Desde luego no es como, no es la chamba de un investigador, por ejemplo, de alguna institución que realice su trabajo en solitario, ¿no? Hacer cine es comunitario, es comunal, más de una persona se involucran, y para que el producto llegue a término tenemos que estar como en sinergia en set para que las cosas sucedan. Y ahorita hablabas un poco de que quien cuenta la historia tiene que contar su historia, tiene que hablar de algo que conoce para que sea verídico y funcione, ¿no? También en cámara. En ese sentido, a mí me gustaría reconocer que hay historias que parece que son, no son comerciales, y que se están insertando durante este año y durante el próximo año en festivales muy importantes, como el Ariel de Alejandra Márquez Abella, que se posicionó con El Norte sobre el Vacío como la película ganadora de este año en los Ariel, y próximamente Tótem de Lila Avilés en los Oscar, ¿no? Y que no es una comedia romántica, desde luego no es una ficción futurista ni algo tan llamativo como un blockbuster americano, pero que están en los festivales, ¿no? Y es una realidad mexicana bien interesante. Así es, y además es una manera de reconocerse, es decir, tú ves la película como la de Alejandra y hay una dinámica familiar, hay una serie de valores en los que uno se reconoce, o las personas se pueden reconocer, y entonces se vuelve valioso que se esté hablando de esa situación. Desde luego la temática del crimen organizado es algo que está desafortunadamente generalizado en nuestro país,
Y hay gente que de pronto rechaza, dice, no, otra historia del crimen organizado. Y yo digo, muy probablemente no he visto muchas, ¿no? De esas. Pero aquí de lo que está hablando es cómo nos vivimos en esta situación, en esta realidad. Hecha de una manera, además, muy pulcra, con mucho trabajo detrás. Un crew de absolutas guerreras. Digo, Claudia Becerril, la fotógrafa de Norte sobre el Vacío, ganadora del Ariel en su momento. Por cierto, la segunda mujer en ganar un Ariel de fotografía. La primera fue María Seco. 2 logros históricos. Está mal que lo diga, pero son 2 ceceras. Entonces, y eso también habla de cómo se están involucrando las cineastas. Me acordé ahora, tuve una conversación con unos representantes de un equipo en Hollywood, de equipo técnico de luces y tal. Ajá, y no ha ganado una fotógrafa el Oscar. Okay. Y yo decía, me parece de locos, ¿no? Que siendo una industria tan grande, no haya ganado una mujer. Uno pensaría que ya por estadística ya. Tendría que ser, ¿no? Toque, ¿no? Pues por ahí también se revela eso. Pero bueno, el CCC por lo menos está haciendo algo para que eso cambie. Muy bien, excelente. La realización de cine en México comienza con, desde luego puedes diferir, pero comienza con la gente viendo cine, apasionándose por el cine, los pequeños realizadores e incluso pues, la banda joven, ¿no? Que en muchas ocasiones no tiene los fierros más esenciales para comenzar a grabar. Pues mira, yo creo que hoy ya la educación audiovisual está integrada desde niños. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, el lenguaje audiovisual como tal es algo con lo que lidian los niños chiquititos, lo tienen desde niños, ¿no? El acceso tecnológico para construir un relato lo tienen con el celular. Okay. Cuando yo era chico, ya había, no soy tan viejo, pero ya había cierta facilidad de tecnología casera, ¿no? Okay. Pero ahora realmente las y los niños integran ese lenguaje audiovisual. Y entonces tú te puedes relacionar con eso para construir películas. Yo diría que sí. Sin embargo, es tanta nuestra interacción con la pantalla, que no es lo mismo que el cine, que no necesariamente hay la construcción profunda, contundente de una película, ¿no? Cohabitamos como sociedad en esta relación inmediata con la pantalla, y eso puede, por un lado nos tiene muy familiarizados con el lenguaje audiovisual, pero por el otro lado hace muy desechable todo. Y la industria, desafortunadamente, porque lo suyo es hacer dinero, no es hacer arte, está procurando que consumas y tires, consumas y tires. Y creo que es un acto de resistencia que las y los jóvenes hagan cine del que les gusta, lo piensen, lo trabajen, se junten. Hablabas de esta idea de lo tribal, pues tiene que ser así, es colaborativo el cine, no se puede hacer solo, no se puede, de verdad. Se intenta, se puede hacer con poquitos, pero tiene que ser colaborativo. Y resistir frente a la imposición industrial de que tienes que consumir y tirar, se nos quiere meter eso también en las películas. De hecho está pasando, ¿no? Creo que se debe resistir con cine independiente. Fíjate que justo venía platicando con el taxista acerca de que en muchas ocasiones lo vemos como algo a lo que podemos acceder, pero no nos identificamos con el cine que se está haciendo, ¿no? Pero es muy importante que contemos las historias que queremos contar, ¿no? El cine también nos pertenece y en ese sentido hay que reclamarlo de alguna manera. Y además hay algo importante que creo que ha pasado en años recientes. Todavía en algunos lugares se vive y se defiende la idea de que el cine mexicano es una especie de círculo secreto al que tú no tienes acceso, ¿no? Ahí se encuentra un cadenero que te deja entrar, ¿no? Y entonces accedes a
a una élite secreta que hace películas que nomás ven entre ellos. Y es en blanco y negro, súper abstracto. Y si no le entiendes es tu culpa, digamos. Sí. Ese círculo tiene que desaparecer. ¿Cuál es el cine mexicano? Pues el que hacen los mexicanos. Las mexicanas y los mexicanos para contar algo de ellos. Idealmente tiene que ser condiciones de producción. ¿Qué haría una película mexicana? Pues que las condiciones de producción, es decir, los recursos materiales y en efectivo y tal, sean mexicanos y lo hagan mexicanas y mexicanos. Por lo demás, olvídate, es de lo que tú quieras, ¿no? Naturalmente que cuando se hace una película, pues mucho esfuerzo como para hacerla imposible de conectar. Yo recomiendo que busquen conectar con alguien, pero no tienen que conectar con todo el mundo, tienen que conectar de manera genuina, profunda, con personas que sienten que hay algo importante en esa película, ¿no? Hay una idea que siento que en provincia tenemos muy insertada en la cabeza, y es que para hacer cine, para crear algo grande dentro de tu industria y a lo que tú te dediques, tienes que salir de tu provincia e irte a la capital de la Ciudad de México, ¿no? Y yo en lo personal considero que es una falacia, ¿no? Hay muchos contenidos en diferentes zonas del país que no necesariamente son cine, pero que sí son producción audiovisual. El caso de Leyendas Legendarias, que es un podcast que ha encabezado, que está haciendo punta de lanza en la industria del podcast en México, no es de la Ciudad de México, es de una ciudad fronteriza, de la ciudad de Tijuana, y que son dignos representantes de su rubro, ¿no? En este estado también se escucha mucho eso, ¿no? Y yo en lo personal, y la productora con la que intento levantar la imagen de Morras Films, sentimos lo mismo. No te tienes que despegar de la ciudad donde naciste, de tus contactos, de tus amigos, de los realizadores locales, para lograr algo interesante en tu estado y también ser punta de lanza en ese sentido. Así es, yo creo que, para empezar, creo que hay que desmontar ya el concepto de provincia. Creo que son 32 demarcaciones, pero son infinidad de realidades. Tampoco se puede circunscribir a un estado, ¿no? Dentro de un estado hay muchísimas maneras de vivir la vida, el cine, ¿no? Hay gente que, recuerdo que había gente que odiaba Ya no estoy aquí, porque decían, ese no es el Nuevo León o el Monterrey que quieres mostrar. No, sí, y te tengo noticias, amigo, ese es el que hay, ¿no? Y es uno de los estados con uno de los municipios más ricos de todo el país, ¿no? Y obviamente que hay ideas encontradas que no me representan. Yo quiero ser el municipio más... Y yo también creo que eres muy precisa en lo que dices. Ya hay que quitar esas falacias, ya, y afortunadamente todas las jóvenes, los jóvenes están encargándose de eso, lo están empujando hacia adelante. Desde luego que les puede acompañar, llamémosle la inexperiencia, pero la frescura que tienen les alcanza para instalar lo que debe ser ahora el cine de aquí para adelante. Sí, claro. Entonces yo creo que eso se puede lograr, digamos, con interacción. La tecnología permite además que se alcancen las cosas. Antes, tener un podcast, tener un webcast, un programa de radio, de televisión, era una cosa como que había que entrar a los grandes estudios, tener un padrino. Tengo estas cosas de los círculos, se ha roto. Y se ha roto con el simple hecho de que la gente toma una idea y la transforma en contenido audiovisual o idealmente en una película, ¿no? E incluso las narrativas, ya la narrativa se ha expandido a una de las herramientas para hacer películas, pero no tiene que ser solo las películas narrativas son películas, ¿no? Todas las que organicen audiovisualmente imágenes para que en una sentada hay una intención de expresión artística para conectar con quien la mira, puede considerarse película. Es una discusión más profunda y quizás muy larga, pero creo que ya también eso se tiene que, y se está rompiendo, insisto, en mi opinión, con quienes son más jóvenes, que simplemente toman lo que tienen y hacen una película, ¿no? Y ya, a lo mejor con la edad se va ganando experiencia, se puede quizás ir perdiendo frescura, pero se va ganando sabiduría. Entonces, todo lo que pueda impulsar, digamos, quienes están ahora haciendo cine como jóvenes, lo van a poner en un lugar distinto. ¿Cómo ha sido tu camino en la docencia o acercándote a estas juventudes en el CCC, ahora que ves que las metodologías cambian del día a la noche, ¿no? Con el acceso a herramientas como
la telecomunicación. ¿Qué Pues, ves? ¿Qué notas? Mira, creo que mi lugar es ser un punto de referencia. O sea, como docente no necesariamente considero traer la verdad. Traigo una referencia que creo importante, que como estudiante, digo, insisto, no soy tan viejo, o sea, hace relativamente poco estaba yo también terminando mi carrera y demás. Como alumno, y es algo que quiero replicar como maestro, es ser una referencia de qué es importante cuando trabajas para hacer una película. Qué parámetros, estructuras, referencias, herramientas son importantes para construir, ¿no? La película, hacerla y tratar de que conecte. Mi posición es que siempre hay que pensar en el otro, no en términos de taquilla o de espectadores, de cantidad de espectadores, no, en términos de que hay alguien que no soy yo, que no me conoce, que no es mi familiar ni mi ser querido, que me gustaría que conectara con mi película y tengo que pensar en esa persona. Y yo, si algo disfruto mucho de una película, es cuando hay una sensación de complicidad con quien la hizo, como de yo sé qué es lo que estás queriendo decir, yo sé cómo se siente eso que estás poniendo. Esa posibilidad única de conexión creo que es algo a lo que sí deberíamos tender siempre, ¿no? De manera inspirada, no de manera aspiracionista, pero sí deberíamos tender a conectar. Y eso es como yo trato de vivir la docencia. Le digo a mis estudiantes normalmente, digo, miren, mi recomendación es siempre escúchenme, pero no siempre me hagan caso. Tomen esta información y si la quieren negar, niéguenla, pero conózcanla. Porque si no es como el burro que tocó la flauta, ¿no? O de pronto creen que el agua tibia es el nuevo invento. Y en realidad hay un montón de cosas que se hacen, un montón de lugares por los que ya pasó la gente que hace cine. Conózcanlos, visítenlos, explórenlos y luego niéguenlos, hagan otra cosa, pero conózcanlos. Entonces, lo que yo más disfruto es funcionar como esa referencia para que ellos se acerquen o se alejen de ella tanto como quieran, ¿no? Pero que puedan decir, mira, el sonido, que yo doy clases sobre todo de sonido, el sonido tiene que cuidar esto, logra esto, vamos a hacer esto otro, ¿no? Y hay gente que me hace caso, hay gente que me ignora completamente, están reprobados de por vida, ¿no? No, pero creo que ellos mismos me cuestionan, ¿no? Ya cosas que se tiene que hacer así o así, pero ¿y por qué? Y yo así como, imberbe. Pero entiendo lo que me quieren decir, que es, ¿por qué lo tengo que hacer como me dices, ¿no? Y yo digo, hazlo como tú sientas que es mejor. Solo creo que el cine tiene que ser producto del trabajo, de la colaboración y del talento. Y para eso son necesarias dos cosas, la libertad y el rigor. Y no son encontradas, porque la libertad sin rigor en la creación, pues simplemente es caos, se desordena, se dispersa la energía, ¿no? En cambio, de tal manera el rigor sin libertad, pues es una caja, se vuelve rigidez, ¿no? Pero la libertad y el rigor como herramientas para crear, lo que seguro va a dar es una película. Muy bien, me encanta. En este sentido podemos ver la realización de un producto, es decir, en muchas ocasiones tenemos una idea que creemos que va a conectar con la gente, pero si no hay este rigor, si no hay estudio, si no hay investigación, la verdad es que pudiera no salir tan bien, ¿no? Y si tienes un producto que te gusta y te apasiona, lo más sensato es querer superarte en ese sentido, aprender mucho para saber cómo desarmar este rompecabezas y hacer lo que tú quieras. Así es, yo creo que una desventaja de la facilidad tecnológica es la sobreexposición de uno mismo y de lo que uno hace y es, y que se ha instalado un concepto de validación. Hay una especie de permanente validación del audiovisual y eso distrae, engaña, porque sí creo que las películas se tienen que hacer como cuando, no sé, a ti a lo mejor de niña te gustaba o jugar a algo, a lo mejor hacer películas o yo qué sé, ¿no? Pero eso lo hacías jugando y lo hacías con gusto y divertido, no pensabas en si te lo iban a reconocer, si ibas a ser la número uno, eso no te importaba, siempre te jugabas, ¿no? Yo vivo el cine igual, para mí sigue siendo un juego muy pesado, muy difícil, con mucho trabajo, pero mi única motivación para hacer una película
es la posibilidad de crear un relato audiovisual que conecte con alguien. Lo otro, el reconocimiento, son consecuencias, pero no son objetivos. Y yo sí creo que en la actualidad la sobreexposición audiovisual y el concepto de validación distraen mucho de la creación, mucho. Claro que sí. Entonces, creo que es importante, no niego que la gente se exponga y explique cosas en los videos, ya me parece muy bien, pero si ese es el objetivo, pues el cine es muy difícil de hacer como para que tu objetivo sea la validación. Yo me haría pues un influencer en todo caso, ¿no? Claro. Justo hablando de influencers, yo en lo personal, de nuevo, esta es mi postura personal, cuando nos encontramos con gente que crea contenido y que tiene acceso a plataformas, y con plataformas me refiero a una cantidad importante de gente viéndoles o viéndolas, luego hasta a mí me parece un poco confrontante. Estudié 4 años, tengo formación, licenciatura, me gusta investigar, conozco de autores a lo mejor, me encanta ir a los ciclos de cine y a los festivales de cine donde hay cine poco accesible en algunas ocasiones. Encontramos el concepto de democratización de los espacios audiovisuales, de la ocupación de espacios que le permitan a la gente comunicar sus ideas, ¿no? Y pareciera que ya no de manera tan esquematizada, ¿no? Metodológica, de fondo, formada de fondo, pero eso habla de una necesidad de la gente que quiere crear, ¿no? Y en muchas ocasiones que se cae en el espacio de gente que quiere ser vista, ¿no? Crear para ser vista, ¿no? Y siento que hay directores de cine, no sé, ya me lo compartirás tú, que no siempre es lo que buscan, y eso está padrísimo, que encuentras un director o directora exitoso que comunica su idea, pero que no quiere ser ella o él per se el centro de atención. Así es. Pues yo comulgo con esa idea, o sea, no... de hecho, insisto, el éxito y la fama y eso son consecuencias de distintas actividades. El cine mexicano, además, mucho del cine es soportado por el Estado, por los fondos públicos, por las iniciativas culturales, por los esquemas independientes. Le llamamos industria, pero en realidad lo que es más una industria es la prestación de servicios de producción audiovisual, habitualmente para plataformas de streaming, ¿no? En eso se podría llamar, pues incluso no seas industria, pues negocio por lo menos. Pero el cine mexicano como tal, en su mayoría, estoy hablando de cantidad de películas, se producen en esquemas independientes. Desde luego que hay películas muy importantes de estudio que ganan mucho más dinero que todas, y eso es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, pero tendría en un país como este que estar sustentada la creación cinematográfica como un bien artístico, y entonces pues la herramienta de ser conocido pues es útil para hacerse de nuevos proyectos, para hacer más cine, pero insisto, como objetivo debe haber maneras más fáciles, y quienes tienen acceso a estas grandes cantidades de seguidores, pues les gusta o no, tienen una responsabilidad. Muchos son bastante irresponsables manejándola, no hay que entrar en detalles porque cada tanto se hacen memes de cómo maneja alguien su viralidad, pero quienes realmente están concentradas o concentrados en hacer cine, pues ahí están, con una carrera sólida, con películas sólidas, memorables, y que además se viven como experiencias colectivas. Hay una frase que alguna vez escuché, y es que el cine, más allá de lo técnico y de lo que puedas realizar técnicamente, metodológicamente, también sucede en lo social. Así ¿no? es. Y eso está padrísimo, que cuentes la historia que a ti te apasiona, ¿no? Porque Así no es. vas a poder contar la historia en una comunidad alejada que tú no has vivido, ¿no? Y hay películas, por ejemplo, la de Totem, ¿no? Que está haciendo esta punta de lanza en los próximos Óscares, y que comparte una historia que a lo mejor no es tan común, ¿no? Así es, y es que en el caso de Lila, la directora, yo creo que es justo su absoluta imaginación y capacidad, incluso a Lila no la para nada, y eso provoca que los temas y que la manera de abordarlos, primero
el hecho de que vengan de una directora hace una diferencia fundamental, ¿no? De pronto había esta idea, es algo que no quiero sonar en modo alguno vacunado del patriarcado, ni mucho menos, porque es una cosa que de todas partes se está desmoronando y reconstruyendo y tal, ¿no? Pero se asumía que el cine, o sea, que los temas se debían contar desde la perspectiva de autoridades cinematográficas, ¿no? Y entonces como que los directores hombres, por existir, tenemos el derecho a contar la historia que se nos dé la gana. Y ahora que se ha impulsado tanto la creación de directoras, digo, qué equivocados estaban mis maestros y nosotros como estudiantes de sentirnos con esa arrogancia. Y lo que hace Lila en su trayectoria como actriz, en su impulso como directora, si han tenido oportunidad de conversar con ella, pues yo disfruto mucho, insisto, esa actitud completamente lúdica sobre hacer cine, pero sobre lo importante. Ella aprovecha su plataforma para hablar de lo importante. Y creo que eso, el cine es muy caro y muy difícil de hacer, y por eso es recomendable hacerlo sobre lo importante, ¿no? Si hubiera esta industria instalada, donde puede hacer películas de esto y del otro, y fuera irrelevante hacerlo así, pues a lo mejor se abren los temas. Pero siendo tan difíciles de hacer las pelis, pues yo creo que es importante hacerlas sobre estos temas, ¿no? Que nos cuestionan, que nos confrontan. En la chamba de sonido, ¿no? Que pareciera que es necesario como tener los fierros porque el sonido es indispensable. Un buen sonido hace la diferencia en una producción. ¿Cómo lo resuelves tú con poco equipo, por ejemplo? Cuando le ofreces información o un taller a la juventud, ¿qué es lo indispensable que tiene que tener un buen proyecto? Bueno, el sonido para cine requiere mucho trabajo de preproducción y de planeación. Y eso permite que con el equipo, a lo mejor la tecnología no tenga que ser tan vasta. Desde luego depende del guión y del tipo de escenas que se van a desarrollar. Pero donde mejor se puede atacar la preparación de sonido es durante la escritura y el desarrollo, escogiendo buenas locaciones, haciendo pruebas de vestuario, ensayando las escenas. Ensayándolas me refiero no solo a la puesta en escena, sino con la puesta en cámara, la manera de microfonear. Para ciertas actividades, pues preparar desde el scouting pues los elementos que vas a necesitar. Se complica cuando hay escenas multitudinarias, ¿no? Fiestas, partidos, bodas, conciertos, todo este tipo de las cosas en los bares. Eso es dificilísimo de hacerse bien. Esas requieren más tecnología, requieren preparación, o sea, preparación me refiero previa al rodaje de la escena. En general, para alguien que comienza, a veces suelen pensar que hay que invertir mucho en las grabadoras y en tecnología muy complicada. Realmente la tecnología de registro del sonido es muy sencilla. El formato en el que se graba es el mismo en el que graban los celulares sin compresión, donde yo les recomendaría a lo mejor juntar más o entre todos conseguir cosas es en los micrófonos. Realmente el registro correcto de sonido está en los micrófonos. Micrófonos con un amplio rango de captación y en los audífonos, en escuchar lo que uno pues quiere grabar. El sonido suele ser un elemento muy olvidado en las películas, en lo audiovisual en general, porque como no lo vemos, pensamos que pasa, ¿no? O sea, que así como estamos, pues así se va a escuchar. Yo recuerdo a un cliente bastante incompetente en su encargo, porque es un video que nos hicieron hacer hace muchos años, donde había que grabar un hospital, ¿no? Y era como, quería hacer una especie de tráiler o algo así para venderlo sobre una serie de hospitales, ¿no? Y dice, no, es que mi papá tiene un hospital. Llegamos al lugar y era un hospital en construcción.
Entonces estaba lleno de Estaba en grúa, obra. obra, máquinas, y entonces pues necesitábamos silencio. Y decían, no, pues no pueden parar, ¿no? Y dijo, no, grábenlo y luego lo arreglamos en post. ¿Cómo es la mente de...? La dicha que da la ignorancia. ¿Cómo? Sí, Y entonces lo grabamos, y cuando llegan a edición, naturalmente estaba como de, oye, pero ¿qué pasó? ¿No? claro. Y por eso me atrevo a llamarle incompetente e ignorante, porque su respuesta fue, dice, es que yo veo Grey's Anatomy, ¿por qué no se oye así como Híjole. Grey's Anatomy? Y todo el estado. ¿Cómo le decimos? Entonces, ¿cómo se combate la ignorancia con preparación? Con información. Así ¿no? es. Sí, yo creo que en muchas ocasiones, si se toman malas decisiones en un crew de rodaje, es porque no se tiene la suficiente información. Así es. Desde luego, si el equipo sabe que el rodaje empieza a las 9 de la mañana, no empieces a las 9 de la mañana a poner cámaras, ¿no? Así Por es. ejemplo, y es parte de la disciplina que te da el ejercicio de ejercer lo que aprendes en un aula, ¿no? Así Llegar a la talacha y aprender Así sobre es. la marcha. El talento y la sensibilidad, digamos, son elementos que facilitan, ¿no? Es como aceitar un poco las piezas de un reloj, pero no son las piezas del reloj, ni el reloj en sí. Lo que lo da es el trabajo. El trabajo. Cualquier artista consagrada o consagrado, tú puedes claramente detectar que es producto de su trabajo, sí de su sensibilidad, sí de su talento, pero aprovechada mediante el trabajo. Y personas que a lo mejor pudieran pensarse que no tienen sensibilidad o talento, que le talachean y terminan logrando cosas sólidas, relevantes por el trabajo que le imprimen. Entonces, yo creo que para quienes se quieren abocar al sonido, primero parece una tontería, pero es aprender a escuchar. Las distintas maneras en las que una película integra su banda sonora, escuchar la realidad, aprender a representarla a través del sonido. Eso se puede hacer sin tecnología, prácticamente con un celular, hacer ejercicios, pruebas. Y después, cuando se quieren abocar a hacer sonido para una película, yo les recomendaría invertir más en micrófonos y en audífonos, y la grabadora puede ser relativamente sencilla, y prepararse a partir del desarrollo de las escenas, el desglose de los recursos para sonido en términos de producción, de actuación, de maquillaje, de vestuario, de foto. Es qué va a ser el sonido en cada uno de esos, y a su vez cómo cada uno de esos departamentos le va a facilitar al sonido su ejecución correcta, porque el rodaje es un digamos, trabajo integral. No, sí hay la ojocracia, y eso está muy mal, pero creo que se debe vivir como una experiencia integrada, y cada parte hace su propósito, su cachito para lograr una imagen cinematográfica, que es audiovisual. Michel Chion es un autor francés, habla del concepto de la audiovisión, que básicamente quiere decir que las películas se audioven simultáneamente. Lo que entendemos como película es que audiovemos la película, lo que sentimos que es una imagen verdadera, poderosa, que nos conmueve, es algo que estamos viendo y escuchando, y tiene en la película que desaparecer como elemento. Si tú empiezas a decir qué bonita foto, qué bonito diseño sonoro, alguien no hizo su chamba, porque te estás concentrando en lo técnico, en lo que no es relevante, sobre todo como público. A lo mejor como maestra o como cineasta, pues sí te estás fijando, pero creo que eso, el sonido tiene que desaparecer, tiene que dar la impresión de que lo que ves está pasando, es la verdad. Y eso es difícil de lograr, pero se logra con trabajo y con preparación. Claro, porque cuando ves una película y va perfecta esa canción o esa melodía con la historia, hasta se te enchina la piel, ¿no? Así es. Y alguna vez escuché que el humano nace con dos miedos inherentes naturales innatos. Una es caerse y la otra es ruidos fuertes. Entonces el sonido tiene una respuesta biológica en el humano porque sí, ¿no? Así es. Cuando vemos una película con una escena poderosa, que algo está pasando importante en la historia y una música,
que dices, güey, alguien se tomó el tiempo de buscar la canción perfecta. Así es, y yo creo que digamos, todo tiene que estar integrado, porque a veces la música puede ayudar a tapar una falencia en la actuación, y bueno, eso es un recurso, ¿no? Pero para una película tendría que estar integrada, o sea, la canción tendría que ser perfecta en cómo funciona con la imagen. Quizás uno de los directores que más logra hacer eso, o lograba hacer eso, era Stanley Kubrick, ¿no? Que hacía estos contrastes de música. En Full Metal Jacket, en Cara de Guerra, todo el tiempo está contrastando canciones con situaciones terribles, muy inquietante. Lo mismo hace en Naranja Mecánica. Y por su lado, en directoras contemporáneas, Lucrecia Martel es absolutamente espectacular en cómo crea estos universos, esas atmósferas ricas que te inquietan, que te hablan de la psicología de los personajes, ¿no? Ejemplos como ese digamos, demuestran que es el sonido el que, a mi juicio, define el significado de la imagen cinematográfica. Y no había pensado que hasta puede ser un poco trampa, ¿no? Si sabes que el humano reacciona con una rola. Claro, a lo mejor si la actuación no es buena o la escena no se entiende, pues le pones unos violines de terror. Los violines, sí. Es como, o se están enamorando. Yo, por ejemplo, las que sí aborrezco, francamente, es en las escenas. En general, el concepto de secuencias de montaje me pone mal. Pero pon tú, ¿no? Pero estas escenas donde se están enamorando los personajes, entonces viene una secuencia de montaje, ¿no? Donde están cenando y bromean, y le avienta el popote y lo que hace, ay no, que para allá. Y ponen una música, una canción normal de pop, que como se están enamorando, ¿no? Eso es como una síntesis, eso es como una monografía de la papelería, del resumen, ¿no? No están viviendo, o el espectador, yo no estoy viviendo en este caso, cómo se está interesando una persona en la otra, qué está conectando en una conversación, ese tipo de cosas, es lo que verdaderamente nos hace decir, ay, sí, que se enamoren, ¿no? O, ay, no, que se vayan. Hay una pereza en esas secuencias de montaje, donde montan, que cenan divertido y ponen rolita divertida y ya, se enamoran, ¿no? Hay varios ejemplos, no voy a balconear a nadie, pero sí hay muchos ejemplos donde, en mi opinión, es pereza. Entonces el sonido, en particular la música y el diálogo son tan poderosos que pueden arrasar con lo demás. Y por un lado ayudan, pero por otro lado pueden matar, ¿no? Porque o explican, o imponen, o manipulan. Hay una serie mexicana popular muy famosa, que yo creo que abusa del refuerzo de sonido en sus escenas, ¿no? Hay un momento del capítulo de esta serie popular mexicana en el que te das cuenta de que todo está musicalizado. Todo está musicalizado y la música, pareciera que en un banco de música pusieron música triste, música feliz, para reforzar justo lo que, porque... Ese es el miedo que da no tener una buena historia. Porque si la historia te atrapa, yo no estoy diciendo que no se use música, también viene una tradición del cine de estudio. El cine de estudio y el guión parte de que todo se debe explicar y todo te debe emocionar cuando yo te diga, ¿no? Y entonces el diálogo y la música son los elementos principales. Yo con la edad, no sé si me estoy haciendo más gruñón, pero me parece profundamente aburrido que todo esté explicado y que todo esté musicalizado. En realidad, cuando lo decías hace rato, una canción es usada en el momento preciso, mucho más poderosa, es memorable. Pero cuando todo está así, más bien parece que les da terror que te des cuenta que su película es una mugre. Y entonces te distraen con un montón de música para que lo veas en una plataforma, vas, te haces un sándwich, ya pasó media hora. Más, y bueno, te vas enterando de todo lo que te explican. Entonces también eso está hecho para que no pongas demasiada atención. No es algo, es difícil, digamos, conseguir una escena sólida, pero ya como método de trabajo, ya eso ya es trampa. Hay un recurso del que siento que si lo sabes resolver, está padrísimo en tu producción, y es que si lo logras explicar sin diálogos y lo entiende la gente, hasta el plot twist es más emocionante, es más como de... ya lo entendí, ¿no? Claro, sin pues, que me lo dijeran masticadito y a la boca. Así es, yo creo, o sea,
las conversaciones en general son o tienen que ser sobre algo interesante, ¿no? A veces nos pasa que la conversación es más como para romper el hielo, pero cuando uno realmente se vincula es a partir de conversar algo interesante, algo relevante. En las películas pasa igual, cuando hablas es para decir algo relevante, ¿no? Desde luego que puede haber conversaciones casuales o de transición, ¿no? Como más café, y así, cosas así muy funcionales. Pero sustentar toda tu película en el diálogo, creo que es posible solo si tienes las habilidades dramatúrgicas perfectamente dominadas, ¿no? Si no, creo que tienes que conseguir la manera de aprovechar la síntesis que tiene el cine, la elipsis. Y más ahora hablamos del lenguaje audiovisual. Las niñas y los niños pues, entienden perfectamente las elipsis, los pasos de tiempo, las síntesis, las juxtaposiciones, las entienden. El cubismo, ¿no? La música diegética, no diegética. Entonces, eso lo entienden súper bien. Entonces, como que ya también hay que concederles tantita inteligencia como espectadores. Okay. Y creo que cuando alguien no lo puede resolver y recurre a diálogos o a música, pues es falta de habilidad, ¿no? Se subsana con trabajo, esa es la buena noticia. Muy bien, vámonos con algunas preguntas rápidas. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu película favorita de este año? Uf. ¿Y por qué? No sé, de este año. Quizás la más reciente que se me viene a la mente es Drive My Car. Creo que es una película sobre lo humano, sobre transitar, sobre el dolor, la pérdida, lo complejo. En general creo que el cine asiático a mí me parece que está en otro lugar al que no hemos llegado nosotros. Justo. Ni mucho menos el cine de Hollywood. Creo que esas historias en distintos ejemplos del cine japonés, del cine coreano, son los dos que tengo ahora frescos. Siempre donde terminaré una película de Hollywood, en las coreanas es como el primer acto apenas, ¿no? Y creo que ese cine es muy inquietante pero al mismo tiempo es muy revitalizante, ¿no? Desde luego que hay películas de otros países que hacen eso. Ahora me vino a la mente, puse ahora en clase Upstream Color, es una película estadounidense de 2014, por ahí debe ser, buenísima, donde cómo se altera la realidad y justo te desubica como espectador todo el tiempo. Esa creo que es un buen ejemplo de que también en países sajones se pueden hacer películas muy interesantes. Pero creo que Drive My Car, así de bote pronto, porque seguro al rato vas a decir, ay, hubiera dicho esta. Pero ahorita de bote hubiera pronto. Quedado mejor en la cámara. Justo hablábamos hace rato de filmar y contar las historias que conocemos. Y desde luego a un mexicano como tú o como yo, si vemos una historia que se está contando en otra parte del mundo, con un sistema familiar distinto, con valores culturales distintos, y vamos a darle una checada al cine asiático, te vas a encontrar con unas cosas que te dejan pensando mucho y te emocionan de manera distinta. Así es. Yo creo que está padre esa propuesta. Y yo creo que hay que poner atención en por qué esas nos emocionan, y tiene que ver normalmente con la historia, es decir, que la historia tiene unos intrincados inusuales, y tiene que ver con las decisiones de los personajes. Siempre son decisiones muy humanas, son decisiones complejas, no son tan esquemáticas o digamos tan monótonas como los villanos y los héroes, no, suelen ser cosas mucho más complejas, ¿no? Creo que hay películas que también son excelentes ejemplos en México de estas calidades humanas. Ahora me viene a la mente la ópera prima de Miguel Salgado, Vergüenza. Esperemos que pronto pueda verse en un festival, es ópera prima del CCC. De esto de las decisiones complejas sobre la familia y el amor y tal, ¿no? Y una que tiene unos años de un cineasta local de San Luis Potosí, Ayúdame a pasar la noche, de José Ramón Chávez, un absoluto deleite sobre las relaciones familiares, los vicios y virtudes de la familia como red de apoyo, pero al mismo tiempo como origen de los problemas.
Una película hermosa que esperemos también puedan ver pronto. Muy bien. Y por último, director o directora favorito. No, va cambiando. Me delaté hace rato porque Stanley Kubrick es uno de mis favoritos. Creo que lo que él logró en unas cuantas películas, porque aunque son muchas, hay gente mucho más prolífica que él. Creo que lo que logra ahí es a mí me parece brutal, me parece espectacular. Y por otro lado, de directora, Lucía Puenzo, en particular con XXY, me parece que logra algo que no se ha repetido en la cinematografía latinoamericana reciente. Es una película ya de muchos años, pero creo que Lucía logró una calidad de verdad que no hemos visto mucho, ¿no? Creo que esas son las dos que ahora me vienen a la mente. Directoras mexicanas, pues creo que hay un montón ahora. Y además yo siempre le echo porra a las alumnas del CCC, pero bueno, creo que cosas como lo que hace Natalia Beristain, la propia Alejandra ya no es del CCC, pero creo que ha logrado también una trayectoria sólida. Hablan de este cine que ya es y que hay que tomarlo ya, hay que llevar yo aprovecho también la relación de aspirantes al CCC sigue siendo 3-1 y necesitamos que sea la mitad, porque en el planeta somos la mitad. Justo. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y te gustaría ofrecerle algún consejo, alguna recomendación para vivir este festival de cine a la comunidad estudiante de la UASLP? Pues solo invitarles a que trabajen en lo que les gusta. No me refiero solo en términos profesionales, sino imprimir esfuerzo en aquello que les gusta, imprimir pasión, y esa pasión se tiene que traducir en aprendizaje, en concentración, en intentar fracasar, repetir, intentar fracasar, repetir. De cada una de esas experiencias se va reuniendo un montón de nuevos aprendizajes que cuando despertamos nos tienen en un lugar distinto. Y creo que como estudiante, por eso me gusta más la palabra estudiante que alumno, porque estudiante da la impresión de que hay algo activo, estoy estudiando, ¿no? Y creo que en ese sentido la fuerza que como jóvenes deben tener es a través de la repetición y del fracaso como elementos normales del aprendizaje y de la creación. No dejarse distraer por el reconocimiento y la validación, y si aman el cine, que jueguen al cine siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Victoria. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.